tardes y bienvenidos nuevamente a su canal El Maestro y Margarita. Hoy vamos a abordar un tema de interés general para las personas que gustan de la lectura, y es de cómo analizar una obra literaria. Porque muchas veces nos encontramos con que pensamos que el simplemente mencionar me gustó o está bien tal cosa, o hacer una enumeración de los personajes es un análisis literario o un análisis crítico de una obra, pero ahí hace falta explorar más aspectos, de los cuales vamos a comentarlos en este video. Bueno, para analizar una obra tenemos que tener en cuenta que no hay una fórmula mágica, que no ceñirnos a un guión, a una estructura de análisis, sino que hay que ser un poco más flexibles y entender la particularidad de cada una de las obras. No es lo mismo analizar un poema a una novela, no es lo mismo analizar una tragedia griega a una novela de la actualidad, a una novela negra, con uno de ciencia ficción. Entonces hay que tener en cuenta que hay una particularidad que direcciona ese análisis que hacemos, y que debemos ser capaces de identificar en cada obra cuáles son esos aspectos particulares a los cuales el autor ha querido destacar. Que puede ser que le haya dado un simbolismo a ciertos personajes, a la trama, a los escenarios. Entonces es muy importante tener en cuenta que no hay un esquema básico para guiarnos, sino que tenemos que ser flexibles en la medida en que cada obra es única. Lo primero sería hablar del tema en general, no de lo que se nos narra, sino de la problemática que trasciende más allá de la obra, más allá de los personajes, decir Pepito, sino decir la obra narra la travesía del hombre en busca del autoconocimiento constante y la frustración al no poder acceder a este. Entonces vemos, ahí ya presenté un tema de una obra X, no sabemos ni hablé del personaje, ni hablé de lo que hace particularmente. Entonces, lo primero es identificar esa trama fundamental. Entonces, no es comenzar a contar esta es la historia de Pepito que hizo tal cosa y lo otro y después aquello, y finalmente no. Hay que hacer un aporte crítico. ¿Cómo es ese aporte crítico? Ser capaz de quitar todos esos elementos accesorios y llegar al fondo final del mensaje, al discurso, a lo que hay tras las líneas, no simplemente a seguir una historia, sino a identificar qué mensaje transmite, por ejemplo, o qué es lo que pretende el autor con esta obra. Entonces, primero es comentar sobre qué trata globalmente. En esta medida es fundamental establecer alguna relación con el autor y con su contexto. No tiene que ser necesariamente explicar la obra a la luz de esta, sino establecer algún tipo de relaciones. La obra que fue publicada en tal momento refleja de pronto las ideas del personaje, el existencialismo, bueno, qué aspectos de el autor se ven reflejados en la obra, o el contexto, o cómo responde esta obra al contexto, porque todas las obras están en diálogo con un entorno, con otras obras. Entonces debemos ser capaces de ver cómo dialogan con ese contexto. Digamos, la Divina Comedia, que es fundamental y necesario conocer ese conflicto entre lo que era la iglesia, el Estado, el compromiso social, que es lo que vemos finalmente reflejado en la obra. Es necesario también establecer desde nuestro punto de vista como lectores una valoración crítica argumentada. ¿Qué quiere decir eso? No simplemente una valoración, me gustó, no me gustó, es interesante, no, sino argumentarla. La obra es buena en la medida que trasciende los esquemas tradicionales de la narrativa para enseñarnos qué tal y tal cosa. La obra es interesante en la medida que nos brinda unos indicios que finalmente permiten construir lo que es el desenlace. También se puede analizar la estructura, porque está organizado de esta forma, si se corresponde con una linealidad cronológica o hay pequeñas analepsis, prolepsis, si se adelanta, atrasa, o si está contado
desde el final y comienza a recordar como el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar, o muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces hay que mirar bien cuál es esa secuencia, ya que nos permite inferir qué es lo que pretende el autor. Bueno, entonces arranca por el final para enganchar y desglosar cómo se llegó a ese suceso. Está el análisis de los personajes y la trama. ¿Por qué este personaje es así? Esto responde o refleja a un ideal. Este personaje actúa así de tal forma y tal vez es el antagonista o es el colaborador del protagonista. El protagonista es este y destaca por tales aspectos, se destaca porque es así, en contraposición a tal personaje. Sus acciones desembocan en tal situación porque su cosmovisión o su forma de entender el mundo es tal. Entonces, como vemos, es ir un poco más adelante de simplemente la mención de los hechos puntuales, de las escenas, de la cronología, y ver cómo esto responde a una finalidad comunicativa, porque finalmente el libro pretende comunicar algo, y a una intención ideológica o discursiva de un autor que tal vez pretende que tomemos por partido hacia una posición política, filosófica o religiosa. Entonces esto es importante, pues eso. Quería simplemente hacer un video corto para que tengamos claro cómo se hace el análisis de una obra sin reducirnos simplemente a contar la historia, que eso sería un resumen, y la idea es un aporte crítico a partir de nuestras lecturas, de nuestro contexto, porque es diferente el contexto mío al contexto de alguien que está en África, que interpretará la obra de diferente forma, siendo válida su interpretación en la medida que no tergiverse lo que está ahí, pero pues él integrará partes de sus vivencias, a lo que también fue la lectura de anteriores personas y también lo que será en el futuro. Entonces la idea es contribuir a esa construcción, mientras que si nos limitamos a la lectura lineal de la narración y a mencionar los personajes, este personaje principal, secundario, usted dice esto, este es el inicio, este es el desenlace y este es el clímax, bueno, eso no es mayor cuestión, hay que hacer un aporte crítico. Entonces me despido de ustedes, espero este video les haya servido para saber cómo redactar y cómo comentar las obras. Muchas gracias, hasta luego.